Mi nombre es Iván y llevo más de 15 años trabajando como sepulturero en un pequeño cementerio que se encuentra justo a las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. El trabajo no es complicado, pero hay algo en la quietud de esos lugares que te hace pensar más de la cuenta. Al principio, todo parecía normal. Las tumbas que cavaba eran profundas, con las losas de piedra bien asentadas sobre la tierra. Nadie se preocupaba mucho por lo que pasaba allí. Sin embargo, todo cambió la mañana en que un entierro muy especial fue programado. Era un lunes cuando el alcalde del pueblo me dio la orden. Me dijo que debía preparar una tumba para un hombre que, según él, había sido muy importante en el pasado. No era común que me hablaran de los difuntos, mi trabajo consistía solo en cavar, colocar las losas y marcharme. Pero ese día, el tono de su voz era distinto, serio, como si estuviera involucrado en algo que no podía compartir. Este entierro es diferente, Iván. No preguntes demasiado. Solo haz lo que te piden, me dijo el alcalde mientras me entregaba una hoja con las instrucciones y me señalaba una tumba que se encontraba en el sector más apartado del cementerio. Me sorprendió la ubicación. Esa parte del cementerio estaba vacía desde hacía años. No era que las tumbas fueran recientes, es que nadie quería estar cerca de ese rincón. Las viejas leyendas del pueblo decían que, en tiempos antiguos, aquellos que eran enterrados allí nunca descansaban en paz. Las tumbas de esa zona eran las más antiguas y muchas de ellas habían sido olvidadas por completo. Pero, como siempre, no me tomé esas historias muy en serio. Después de todo, eran solo cuentos que la gente contaba. El día transcurrió lento, como siempre. La gente apenas venía a visitar las tumbas y el viento parecía susurrar entre las hojas secas. Pero cuando llegué al lugar donde debía cavar la tumba, me sentí algo extraño. El aire estaba más denso de lo habitual y el suelo era más difícil de lo normal. Al principio lo atribuía al cansancio, pero algo en mi interior me decía que no debía seguir adelante. Era una tumba sencilla, sin nada fuera de lo común, excepto por un detalle, la piedra de la lápida era diferente a todas las demás. No estaba envejecida por el tiempo, no era rugosa ni estaba cubierta de musgo. Era perfectamente lisa, como si estuviera recién colocada, a pesar de que el cementerio llevaba más de 100 años en funcionamiento. Decidí no darle más importancia y seguí trabajando. La pala hacía un ruido sordo al golpear la tierra, y la sensación de incomodidad aumentaba conforme avanzaba. Cuando por fin llegué a la profundidad suficiente, me di cuenta de algo extraño, no había ningún ataúd en el fondo del agujero. Esto me sorprendió, porque siempre había encontrado los ataúdes en su lugar, incluso si estaban antiguos o dañados. Decidí investigar un poco más, pero lo que encontré me heló la sangre. En lugar de un ataúd, había una caja metálica, pequeña, pero que parecía haber estado allí durante siglos. Estaba completamente sellada, y las inscripciones en su superficie eran casi ilegibles debido al óxido, pero aún pude distinguir algunas palabras. Mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo, así que tomé la caja y la saqué del agujero. Mientras la sostenía en mis manos, el aire a mi alrededor se volvió espeso, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Sin embargo, no me atrevía a abrirla. Algo dentro de mí me decía que no debía. La volví a dejar en el agujero y cubrí la tumba con tierra. A lo lejos, pude ver al alcalde observando desde la entrada del cementerio, pero no me acerqué a él. Algo me decía que no debía contarle lo que había encontrado. Quizás si lo dejaba ahí, todo seguiría siendo como antes. Esa noche, después de un largo día de trabajo, regresé a casa. Sentía una extraña pesadez en mi cuerpo, como si la tierra misma me hubiera marcado. Me desperté varias veces en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. No podía quitarme la imagen de la caja metálica de la cabeza. Al amanecer, decidí regresar al cementerio para ver qué había ocurrido con la tumba. Algo me decía que debía hacerlo, que algo no estaba bien. Cuando llegué, el lugar estaba igual que siempre. Nadie parecía haber tocado la tumba, pero al acercarme, me di cuenta de algo aún más aterrador, la caja ya no estaba en el agujero. No había rastro de ella, ni de la tierra removida. El agujero estaba perfectamente cubierto, como si nunca hubiera existido.
Mi mente no podía procesar lo que veía. No entendía cómo algo así era posible. Miré hacia todos lados, esperando encontrar alguna explicación, pero lo único que vi fue la quietud del cementerio. Decidí no decir nada a nadie, seguir con mi trabajo y tratar de olvidar lo que había ocurrido. Sin embargo, a partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Cada vez que cavaba en alguna tumba, sentía una presión en el aire, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Las sombras parecían moverse por su cuenta, y el viento nunca dejaba de soplar, trayendo consigo una sensación de malestar. En las noches, podía oír ruidos extraños provenientes del sector donde estaba la tumba que había preparado. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Una tarde, mientras estaba trabajando en otra tumba, vi a una mujer acercarse al cementerio. Su rostro era inexpresivo, como si no tuviera vida. Caminaba lentamente, como si estuviera buscando algo. Me acerqué a ella, pero no me respondió. La mujer caminó hacia el mismo rincón del cementerio, donde había preparado la tumba días antes. Fue entonces cuando algo en mí me empujó a seguirla. La mujer se detuvo frente a la tumba que había preparado para el hombre importante y miró hacia la lápida. No sabía qué hacer, pero algo en su mirada me dejó petrificado. Se agachó lentamente, y al tocar la piedra con sus manos, sus ojos se abrieron ampliamente, como si hubiera encontrado algo que la llenaba de una extraña satisfacción. Fue entonces cuando supe que no debía estar allí, que algo no estaba bien. Decidí irme, pero no pude. Algo me retenía, algo que no podía explicar. Pasaron los días, y la mujer ya no volvió, pero las sombras parecían más densas, como si el cementerio estuviera tomando vida propia. Mis compañeros de trabajo notaron que algo había cambiado en mí. Ya no podía descansar, siempre sentía que algo me acechaba. Las pesadillas me acompañaban todas las noches, y veía a esa mujer en mis sueños, caminando entre las tumbas, buscando algo, observándome. Una noche, decidí regresar al cementerio una vez más. La luna llena iluminaba el lugar, pero el ambiente estaba extraño, como si la luz misma estuviera distorsionada. Caminé hacia el rincón donde había preparado la tumba, y cuando llegué, me di cuenta de que la tumba ya no estaba. En su lugar, había una gran piedra rota, como si alguien la hubiera arrancado del suelo. La caja metálica, que había dejado allí, estaba sobre la piedra. Con manos temblorosas, la tomé nuevamente, y esta vez, no pude resistirme. La abrí. Dentro de ella, en lugar de los restos de un hombre, había un pequeño objeto, una especie de medallón, que brillaba débilmente a la luz de la luna. Cuando lo sostuve en mis manos, sentí como si una fuerza invisible me atrajera hacia él. Pero, al mismo tiempo, algo me decía que no debía tocarlo. Era tarde cuando entendí que todo lo que había sucedido en el cementerio tenía un propósito, uno que no entendía por completo. Y esa mujer, ese objeto, la tumba que nunca existió, todo era parte de algo mucho más grande, algo que la tierra no iba a olvidar. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que todo eso me alcanzara, pero algo en mi interior me decía que mi destino estaba sellado. Y que, al igual que las tumbas que cavaba cada día, yo también encontraría mi último descanso en ese lugar. Nunca regresé al cementerio después de esa noche. Dejé el medallón allí, sobre la piedra rota, y nunca más volví a mirar atrás. Mi nombre es Gabriel, y soy sepulturero en un cementerio pequeño, ubicado al borde de un pueblo que apenas se nota desde la carretera. He trabajado allí durante más de 10 años, pero nunca imaginé que lo que parecía un trabajo sencillo y rutinario terminaría llevándome a vivir algo tan extraño, algo que aún me persigue hasta hoy. Esto no tiene que ver con fantasmas ni leyendas de terror. No. Es algo mucho más real, algo que ocurrió de forma tan natural, tan silenciosa, que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Al principio, el trabajo era tranquilo. Cavar tumbas, sellar las losas de piedra, plantar flores alrededor de las lápidas. En un cementerio tan pequeño como el nuestro, las visitas eran esporádicas y las ceremonias de entierro no eran frecuentes. A veces, pasaba horas trabajando sin ver a nadie.
solo el sonido del viento entre los árboles y el crujir de las hojas caídas. Pero todo eso cambió el día en que me asignaron una tarea diferente, una que nunca había hecho antes. Era un lunes cuando el encargado del cementerio me llamó a su oficina. Era un hombre mayor, de pocas palabras, que nunca parecía estar muy interesado en lo que sucedía fuera de su oficina. Ese día, sin embargo, me pidió que fuera a una parte del cementerio donde nunca antes había trabajado. Era una zona bastante apartada, al final del terreno, donde las tumbas no se mantenían tan bien como las de la zona central. Te encargarás de preparar una nueva tumba, me dijo sin más explicaciones. Lo miré extrañado, ya que no había recibido ningún aviso sobre un entierro inminente en esa área. Hazlo bien, Gabriel, añadió, y no hagas preguntas. Sin pensar demasiado, acepté el encargo. Al fin y al cabo, mi trabajo era hacer lo que me pedían. Así que tomé mi pala y mi carretilla y me dirigí a la parte más remota del cementerio. No podía ver a nadie más a lo lejos, solo el viento me acompañaba. La tumba estaba ubicada en un rincón del terreno, justo debajo de un gran roble que parecía haber estado allí desde siempre. Decidí comenzar a excavar sin más demora. A medida que cavaba, noté algo peculiar. El suelo no parecía tan seco como siempre. La pala se hundía con facilidad, y la tierra era más húmeda de lo normal. Aún así, seguí adelante. No tenía sentido hacer preguntas ni detenerme a pensar demasiado. Cuando llegué a una profundidad considerable, sentí algo extraño. La pala tocó algo duro, algo que no era tierra. Al principio, pensé que era una piedra o una raíz, pero algo me decía que no era eso. Con algo de esfuerzo, logré sacar lo que parecía una tapa de metal oxidado. Mi corazón dio un vuelco. Era como si la tapa hubiera estado allí durante años, oculta bajo capas y capas de tierra. Lo primero que pensé fue que alguien había enterrado algo en ese lugar, pero rápidamente descarté la idea. No podía ser. No había registros de entierros en esa zona en mucho tiempo. Con una mezcla de curiosidad y un poco de temor, decidí retirar la tapa. Lo que encontré me dejó sin palabras. Dentro de la pequeña caja de metal había un objeto peculiar, un reloj de bolsillo antiguo. Estaba oxidado y cubierto de polvo, pero aún era posible ver las inscripciones grabadas en su superficie. Sin embargo, lo más extraño de todo era el hecho de que el reloj seguía funcionando. Las manecillas se movían, como si no hubiera sido enterrado allí durante años, sino apenas unos días. Eso, por supuesto, no tenía sentido. ¿Cómo podía ser posible? No sabía qué hacer. Un reloj funcionando en un lugar como ese no era algo que uno se encontrara todos los días. Decidí dejarlo allí y cubrir la caja de metal nuevamente con tierra. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que debía llevarme el reloj, que debía saber más sobre ese objeto extraño. Así que lo guardé en mi bolsillo y volví a la oficina. Esa noche, mientras cenaba en mi casa, el reloj seguía en mi bolsillo. No podía dejar de mirarlo. A medida que pasaban las horas, sentía una extraña sensación en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. No quería admitirlo, pero la verdad es que algo dentro de mí temía lo que el reloj podía significar. Así que decidí dejarlo en la mesa de mi oficina al día siguiente y no tocarlo más. Pero no pude. No podía dejar de mirarlo, no podía dejar de preguntarme qué era lo que realmente había encontrado en ese agujero. A la mañana siguiente, me levanté temprano, decidido a regresar al cementerio y continuar con mi trabajo. Sin embargo, cuando llegué allí, noté algo raro. El lugar estaba extraño, más callado de lo habitual. Como si todo estuviera en silencio, esperando algo. No había nadie alrededor, excepto el encargado, que parecía estar aún más callado de lo normal. Me llamó y me pidió que lo acompañara a un rincón del cementerio. Lo seguí sin decir nada, pero algo en mi interior me decía que no debía ir allí. Cuando llegamos a la zona donde había cavado el agujero el día anterior, vi algo que me heló la sangre. La tumba estaba abierta, como si alguien hubiera removido la tierra durante la noche. Y lo más inquietante, el reloj que había encontrado el día anterior estaba allí, colocado sobre la lápida. Miré al encargado, buscando alguna explicación.
Él solo me miró con una expresión que no pude descifrar y, en voz baja, dijo, la tierra nunca olvida lo que entierra. Y cuando algo queda allí, no puede ser desenterrado sin consecuencias. No entendía lo que quería decir, pero en ese momento, una sensación extraña me invadió. Como si algo hubiera cambiado, como si la realidad misma se hubiera distorsionado. Al mirar alrededor, vi que las sombras parecían moverse de una manera extraña. No era el viento. No era la luz del sol. Era algo más. Esa tarde, mientras terminaba mis tareas en el cementerio, algo me impulsó a ir nuevamente a la tumba donde había encontrado el reloj. Al llegar, me di cuenta de que el agujero ya estaba nuevamente tapado, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo podía ser esto? No había nadie que hubiera estado allí después de mí, y el terreno parecía intacto. Con el corazón acelerado, miré el reloj una vez más. Algo en él me decía que debía dejarlo, pero al mismo tiempo, no podía. Era como si una fuerza invisible me lo estuviera exigiendo. Lo guardé en mi bolsillo y regresé a casa, pero no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Algo estaba mal, algo que no podía entender. Esa noche, me desperté en medio de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor, pero no había nadie. Aún así, el sentimiento persistía. Cuando miré hacia la ventana, algo me hizo estremecer, vi sombras moviéndose entre los árboles del cementerio, como si alguien estuviera caminando allí, en medio de la noche. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi espalda. Decidí salir de la casa para ver qué estaba ocurriendo, pero cuando llegué al cementerio, encontré todo en silencio. Sin embargo, al acercarme a la tumba donde había encontrado el reloj, algo me llamó la atención. Había algo escrito en la tierra, algo que no había visto antes, te lo llevaste, y ahora lo que queda es tuyo. Esa noche, supe que había cometido un error. La tierra no olvida lo que ha enterrado, y el reloj que encontré no era solo un objeto antiguo. Era un recordatorio de que ciertas cosas no deben ser tocadas. Algo oscuro y antiguo descansaba allí, y al llevarme el reloj, había desatado algo que no podía comprender. No podía deshacerlo. No podía huir. Desde ese día, el cementerio nunca fue el mismo. A veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar el sonido de pasos entre las tumbas. Y, aunque intento ignorarlo, sé que el reloj está esperando, guardado en mi casa, observándome en silencio. Y la tierra, esa tierra que parecía tan tranquila, nunca olvida. Nunca perdona. Mi nombre es Javier, y llevo más de 18 años trabajando como sepulturero en el cementerio de un pequeño pueblo. Los días aquí son largos y tranquilos, pero hay algo en este trabajo que no se puede describir fácilmente. La gente lo ve como algo oscuro, pero yo siempre he creído que es solo una parte más de la vida. Sin embargo, algo ocurrió hace poco que cambió mi forma de ver todo lo que creía saber sobre la muerte y el descanso eterno. Una tarde, mientras trabajaba en una de las tumbas más viejas del cementerio, descubrí algo que nunca imaginé encontrar, y desde entonces, no he podido dejar de preguntarme si la tierra realmente olvida a aquellos que descansan bajo ella. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando me encargaron que abriera una tumba antigua. Era una de esas tumbas que, por su antigüedad y el desgaste de los años, ya casi ni se veía. La lápida estaba cubierta de musgo, y las inscripciones se habían borrado con el tiempo. La orden era sencilla: hacer espacio para un nuevo entierro, limpiar el lugar y dejarlo listo. Nada que no hiciera a diario. Comencé a excavar, removiendo la tierra con mi pala. El sol aún estaba bajo en el cielo, y la brisa fría me golpeaba la cara mientras trabajaba. No había nadie más en el cementerio, el lugar estaba completamente vacío, como casi siempre. Mientras excavaba, la pala chocó contra algo más duro que la tierra compactada. Al principio pensé que era una roca, pero al sacar un poco más de tierra, me di cuenta de que lo que había debajo no era una roca. Era una caja. Una caja de madera vieja y desgastada, de un color marrón oscuro casi negro. Estaba firmemente enterrada, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie la encontrara.
Mi primer impulso fue dejarla ahí, seguir con mi trabajo y no pensar demasiado en eso. Pero algo me detuvo. Algo en mi interior me decía que tenía que abrirla. Así que, con mucho cuidado, empecé a quitar la tierra que cubría la caja. No sabía qué esperar, pero nunca imaginé lo que encontraría. Dentro de la caja había una serie de objetos que, en apariencia, no tenían nada de especial. Un par de libros viejos, una moneda que ya casi no se podía distinguir, y una carta escrita a mano. Pero fue la carta lo que me hizo detenerme por completo. Estaba fechada, y al leerla, me di cuenta de que no era una carta común. La fecha era de 1927, y el contenido de la carta era aún más extraño. Decía lo siguiente: si alguna vez encuentras este mensaje, sabrás que has tocado lo que no debías. La tierra no olvida lo que has sido enterrado. Ten cuidado, pues el tiempo que has desenterrado ya no será el mismo. Al principio, pensé que era una broma o algún tipo de ritual antiguo. Tal vez algo de algún loco o un juego macabro. Pero algo en esa carta me hizo sentir un escalofrío, como si estuviera violando algo sagrado, algo que no debía ser tocado. Puse la carta de vuelta en la caja, cerré la tapa y la volví a cubrir con tierra. Sin embargo, el sentimiento de inquietud me acompañó todo el resto del día. Esa noche, mientras estaba en mi casa, no pude dejar de pensar en la carta. Algo me decía que debía hacer más, que debía investigar más. Así que, al día siguiente, volví al cementerio y busqué la caja nuevamente. Para mi sorpresa, no estaba allí. El agujero donde la había encontrado estaba vacío, y la tierra estaba perfectamente compactada, como si nunca hubiera sido removida. Esto me hizo pensar que había algo muy extraño en todo esto. Pensé que tal vez alguien había venido a retirar la caja por la noche, pero la sensación de que algo se me estaba escapando, algo mucho más grande que yo, seguía creciendo. Y ahí comenzó mi verdadera pesadilla. A partir de ese día, comencé a notar cosas raras en el cementerio. A veces, cuando pasaba por ciertas tumbas, podía oír ruidos extraños, como si algo se moviera bajo tierra. Otras veces, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera observando, pero al darme vuelta, no había nadie. Lo peor de todo es que, cada vez que sucedía, la sensación de inquietud se hacía más fuerte. Una tarde, mientras caminaba cerca de una tumba que no había tocado en años, me encontré con una lápida que nunca había visto antes. Era una lápida simple, pero su inscripción era clara: el que desentierre lo que no debe, sufrirá las consecuencias. El nombre grabado en ella era el mismo que el de la carta que había encontrado: Juan Sebastián Cortés. Mi mente empezó a dar vueltas. No podía dejar de pensar en la conexión entre todo eso. La carta, la tumba, el mensaje en la lápida. Algo me decía que había tocado algo que no debía. Y lo peor era que cada vez que pasaba por esa tumba, las palabras parecían ser más claras en mi cabeza. Como si alguien me estuviera susurrando al oído. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí volver al cementerio una vez más. Estaba decidido a encontrar respuestas, aunque me sentía cada vez más incómodo con todo lo que había ocurrido. Al caminar por los senderos del cementerio, me encontré con un hombre que no reconocí. Estaba parado cerca de la tumba de Juan Sebastián Cortés, observando la lápida fijamente. Me acerqué a él con cautela, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre se giró hacia mí. Tenía una mirada intensa, como si estuviera mirando directamente a través de mí. Sin decir una palabra, simplemente me señaló la tumba y dijo: ya es demasiado tarde. La tierra ha hablado, y ahora todo lo que has tocado vendrá por ti. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer ni qué decir. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso atrás, se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre y escuchaba el eco de sus palabras. Sentía que algo había cambiado, algo mucho más grande que yo. Y aunque intenté convencerme de que todo era fruto de mi mente, no pude evitar el sentimiento de que algo estaba acechando en la oscuridad.
Días después, algo aún más extraño ocurrió. Mientras realizaba mi trabajo, una tumba que había cerrado semanas antes, se abrió por sí sola. La tapa de la tumba se levantó lentamente, como si alguien o algo estuviera saliendo de ella. No podía creer lo que veía. Con miedo, me acerqué a la tumba, y cuando miré dentro, vi una figura parcialmente cubierta por tierra. Era una figura humana, pero no era alguien que yo conociera. Su piel estaba arrugada, casi podrida, y sus ojos, aunque cerrados, tenían una expresión de sufrimiento tan intensa que me hizo retroceder. Apreté la mandíbula y me aparté rápidamente, no podía creer lo que veía. El cuerpo comenzó a moverse lentamente, como si estuviera despertando de un sueño largo y profundo. Esa imagen me persiguió durante días. Cada vez que pasaba cerca de esa tumba, el eco de la voz del hombre en el cementerio resonaba en mi cabeza. Y algo en mi interior me decía que esa tumba, esa figura, era la clave de todo lo que había estado sucediendo. Hoy en día, sigo trabajando en el cementerio, aunque las cosas nunca volvieron a ser iguales. A veces, mientras excavo o limpio tumbas, siento una extraña presión en el aire, como si algo o alguien estuviera esperando que cometiera un error. Y aunque trato de ignorarlo, sé que la tierra no olvida. No olvida a los que descansan bajo ella, ni a los que osan tocar lo que no deben. Y ahora, cada vez que paso por las viejas tumbas, siento una inquietud constante, un susurro en el viento que me recuerda, la tierra no olvida. Me llamo Ernesto y llevo más de 25 años trabajando como sepulturero en el cementerio del pueblo. En todo este tiempo, he aprendido que el trabajo no es solo enterrar cuerpos. Es algo más profundo, algo que va más allá de la simple tierra. La tierra tiene memoria, y no olvida a quienes la pisan. Nadie que haya trabajado aquí tanto tiempo como yo puede negar que hay algo oscuro en este lugar. Algo que no se puede explicar con palabras fáciles, pero que te marca para siempre. Nunca imaginé que este trabajo, tan rutinario y aparentemente sencillo, me llevaría a enfrentarme con algo tan extraño. Hasta que un día, por accidente, desenterré algo que no debía haber tocado. Y todo cambió. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Había estado trabajando en el cementerio toda la mañana, como de costumbre. Un día cualquiera, bajo el sol abrasador del mediodía. El trabajo de sepulturero es cansado, pero no difícil. Cavar hoyos, levantar lápidas, mantener las tumbas limpias. La gente del pueblo apenas viene, excepto en los funerales, y esos días son siempre los mismos, personas tristes, llantos apagados, y una sensación de vacío flotando en el aire. La vida sigue, como si nada de esto tuviera importancia. Pero a mí, ya no me sorprende. Ese día, mientras limpiaba unas tumbas viejas al fondo del cementerio, me di cuenta de algo raro. Una tumba nueva había sido colocada allí, en un rincón apartado. No era común ver tumbas tan cercanas unas de otras en esa zona, pero no le presté mucha atención. Pensé que había sido un error, tal vez alguien de la administración había hecho un ajuste en el espacio. Sin embargo, algo en esa tumba no me dejaba tranquilo. La fecha en la lápida estaba fresquita, como recién grabada, pero el nombre me sonaba raro. Juan Sebastián Cortés. Nadie en el pueblo llevaba ese nombre, al menos no que yo supiera. Y lo más extraño, no había ningún registro de su muerte. Decidí seguir con mi trabajo, pero algo me hacía sentir incómodo cada vez que pasaba cerca de esa tumba. Una sensación extraña, como si algo o alguien me estuviera observando. Tal vez era mi imaginación, ya que el sol estaba bajando y la quietud del lugar me estaba afectando. Pero lo cierto es que no podía quitarme esa sensación. Esa noche, cuando ya había cerrado las puertas del cementerio y me dirigía hacia mi pequeña oficina para terminar el día, algo fuera de lo común ocurrió. Como de costumbre, dejé mi coche estacionado cerca de la entrada, y al pasar junto a las viejas tumbas que bordean el camino, escuché un ruido. Un sonido sordo, como si algo estuviera raspando la tierra. No le di mucha importancia en un principio. Podría ser cualquier cosa, incluso un animal cavando entre las tumbas. Pero luego, el sonido se detuvo, y un silencio aún más profundo lo siguió.
Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento, pero no vi nada. Decidí no seguir investigando, pero al caminar hacia la oficina, un pensamiento comenzó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué esa tumba no tenía registros? ¿Por qué ese nombre no me era familiar? Y más importante aún, ¿quién era Juan Sebastián Cortés? La curiosidad me hizo volver al cementerio al día siguiente. Esta vez, fui directamente hacia esa tumba. Decidí desenterrar un poco de la tierra alrededor, para ver si encontraba algún detalle que pudiera ayudarme a entender qué estaba sucediendo. No había nadie cerca, y no tenía miedo. Después de todo, era mi trabajo, ¿verdad? Al excavar un poco más profundo, sentí que la pala chocaba contra algo sólido, algo metálico. Mi corazón dio un salto. Sabía que eso no debía estar allí. Seguí cavando con más rapidez, pero mis manos comenzaron a temblar. Cuando por fin logré sacar el objeto, me encontré con una caja de metal oxidada. Estaba cubierta de tierra, pero al mirarla con más detalle, vi que en la tapa estaba grabado el nombre, Juan Sebastián Cortés. Mi mente se detuvo en seco. ¿Qué era esto? ¿Por qué alguien enterraría una caja con su propio nombre? Con nerviosismo, la abrí, y dentro encontré algo que jamás imaginé encontrar, un viejo reloj de bolsillo, con una cadena dorada. Parecía normal a simple vista, pero al sostenerlo, noté algo extraño. El reloj no estaba parado. De alguna manera, continuaba funcionando, y con cada tic-tac que escuchaba, sentía como si el tiempo mismo me estuviera observando. No entendía qué estaba pasando, pero tenía la sensación de que había tocado algo prohibido. Fue en ese momento cuando todo cambió. Un ruido fuerte, como el crujir de los huesos, retumbó en el aire, y las sombras que rodeaban el cementerio parecieron volverse más densas, más profundas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba me envolvía por completo. Esa noche, al regresar a mi oficina, me di cuenta de que no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. El reloj seguía funcionando, y su sonido resonaba en mis oídos, aun cuando estaba guardado en mi escritorio. Decidí dejarlo ahí, no quería ni pensar en qué podía significar. Pero mi cuerpo estaba tenso, y una extraña ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué había desenterrado? ¿Por qué estaba ese reloj enterrado con el nombre de un hombre que ni siquiera existía en los registros? No pude dormir esa noche. Los ecos del tic-tac del reloj parecían amplificarse cada vez más, como si alguien estuviera en mi oficina, esperando a que me acercara. Pero no me atrevía a mirarlo nuevamente. Sabía que si lo hacía, algo aún más extraño ocurriría. Al día siguiente, decidí no volver al cementerio. La sensación de inquietud me superaba. Sin embargo, mientras pasaba el día en casa, me di cuenta de que la inquietud no desaparecía. Algo me estaba llamando. Algo me decía que debía regresar al cementerio, a esa tumba. A desenterrar más, a buscar respuestas. Y así lo hice. Cuando llegué, la tumba de Juan Sebastián Cortés ya no estaba. Había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un agujero en la tierra, como si nunca hubiera existido. Sentí que el corazón me latía fuerte, demasiado rápido. Miré alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba pasando, pero todo parecía normal. A excepción de la tierra, que se movía como si estuviera viva. Como si estuviera esperando algo. Recuerdo que en ese momento, algo dentro de mí me hizo mirar el reloj. Cuando lo saqué de mi bolsillo, me di cuenta de que su manecilla había avanzado más de lo que debería. Como si el tiempo que había transcurrido no fuera el mismo para todos. De repente, un pensamiento aterrador cruzó mi mente: ¿qué pasa si el tiempo no avanza de la misma manera para todos? Y fue cuando comprendí, demasiado tarde, que había tocado algo que no debía. El reloj no era un simple objeto, era una llave. Una llave a un tiempo que no podía ser manipulado. Al desenterrar la tumba de Juan Sebastián Cortés, había roto una regla, había interrumpido un ciclo que no debía ser alterado. A partir de ese día, las cosas en el cementerio cambiaron. Los días parecían alargarse, y las noches se volvían interminables.
En las horas más solitarias, cuando la gente ya no visitaba el camposanto, las sombras parecían moverse solas. Y yo, atrapado en ese lugar, solo podía escuchar el sonido del reloj, siempre sonando, como un recordatorio de que la tierra no olvida. Y de que, a veces, el tiempo puede ser mucho más oscuro de lo que uno imagina. Ahora, cada vez que paso por esa zona del cementerio, siento que algo me observa. Algo que nunca debería haber tocado, algo que está esperando que pague el precio por haber desenterrado lo que no debía. Y sé que, tarde o temprano, lo tendré que pagar. Mi nombre es Carlos, y soy sepulturero en un cementerio en las afueras de un pequeño pueblo. El trabajo es sencillo, pero tiene un peso que te va marcando con el tiempo. Mi día empieza siempre igual, levanto temprano, recojo mis herramientas y me adentro en el campo santo. He trabajado allí durante más de 20 años, y lo que a muchos les parecería un lugar oscuro y aterrador, a mí me resulta algo común. Como una rutina de vida. Pero hay algo que he aprendido en todo este tiempo: la tierra no olvida. Y eso, tarde o temprano, te cobra. Recuerdo que todo comenzó una mañana cualquiera, en un día lluvioso y gris. Había terminado de enterrar a una mujer de 73 años, una vecina del pueblo que falleció por causas naturales. Su familia estaba triste, claro, pero no era un velorio que destacara de los demás. La gente del pueblo siempre pasa rápido por el cementerio, como si no quisiera mirar mucho a lo que les espera. Ya saben, el fin de todos. Esa mañana, después de terminar con la sepultura, decidí recorrer el cementerio. Unas tumbas necesitaban ser arregladas y también debía mantener las sendas limpias. Mientras caminaba por el lugar, algo me llamó la atención. Había una tumba nueva, muy reciente. El nombre de la persona estaba tallado en la piedra, pero la fecha no coincidía con ninguna muerte que yo conociera. Pensé que tal vez era un error, alguna confusión administrativa, pero algo no estaba bien. La inscripción en la lápida decía simplemente, R. Martínez. No había más datos. Me acerqué para investigar más, pero no pude encontrar ninguna referencia al nombre en los registros. Nadie del pueblo mencionaba a esa persona. Decidí seguir trabajando y dejar el asunto allí, aunque no pude evitar sentirme incómodo. Esa noche, como cada noche, me quedé en la pequeña oficina del cementerio. Es un lugar solitario, con pocas visitas después de la caída del sol. Mientras estaba allí, repasando papeles y haciendo algunos apuntes, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas era lo único que podía escuchar. De repente, una sombra pasó por la puerta. Me levanté rápidamente, pensando que algún curioso se había acercado, pero al mirar no vi a nadie. Pensé que tal vez era un animal o el viento jugando con las ramas de los árboles. Pero lo que más me inquietó fue una sensación extraña, como si alguien me observase desde fuera. Los días pasaron, y el recuerdo de la tumba de R. Martínez seguía rondando en mi mente. Cada vez que pasaba cerca de esa zona del cementerio, sentía como si algo me mirara, como si algo me estuviera esperando. Fue entonces cuando empecé a notar que el lugar donde estaba enterrado ese hombre parecía más irregular. Como si la tierra nunca se hubiera asentado correctamente. Cada vez que pasaba por allí, el suelo parecía moverse ligeramente, como si estuviera buscando algo. Me daba escalofríos, pero no sabía qué hacer. Una tarde, mientras estaba solo en el cementerio, me acerqué a la tumba nuevamente. Decidí investigar un poco más. No había nadie cerca, así que me puse a trabajar para mover un poco la tierra. No fue fácil. La tierra estaba extrañamente compactada, como si algo la estuviera sosteniendo desde abajo. De pronto, sentí algo duro, algo que no debería estar allí. Usé la pala para desenterrar lo que parecía un objeto metálico. Al retirarlo, vi lo que parecía un viejo reloj de bolsillo, muy antiguo. Era un objeto peculiar, con un diseño muy detallado. En ese momento, no entendí qué relación podía tener con el nombre en la lápida, pero decidí guardarlo. Esa noche, después de cerrar el cementerio y regresar a mi oficina, no pude dejar de pensar en el reloj. Decidí abrirlo y ver si encontraba algo que me diera alguna pista sobre su origen. Cuando lo abrí,
vi que dentro tenía grabada una fecha, 1912. Y debajo, una inscripción en letra pequeña que decía, el que desentierre lo que no debe, tendrá su castigo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sabía qué hacer con esa información, pero algo en mi interior me decía que no debía seguir indagando. Sin embargo, no pude evitar la curiosidad. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la tumba de R. Martínez. Fui a la alcaldía y revisé los registros de fallecimientos, pero no encontré nada relacionado con ese nombre. Parecía como si esa persona nunca hubiera existido. ¿Cómo podía ser? Era como si la tumba estuviera allí solo para molestarme, para recordarme algo que no entendía. Esa tarde, mientras caminaba por el cementerio, vi algo que me dejó helado. La tumba de R. Martínez ya no estaba allí. En su lugar, solo había un agujero en la tierra. La lápida había desaparecido por completo, y el terreno estaba removido, como si alguien hubiera estado buscando algo. Un sentimiento de pánico comenzó a apoderarse de mí. No podía dejar de pensar en el reloj que había encontrado, ni en la inscripción que decía el que desentierre lo que no debe, tendrá su castigo. Algo estaba mal, y yo lo había desenterrado. Esa noche, por fin, la tierra me dio su respuesta. Estaba sentado en mi oficina, intentando olvidar el incidente, cuando escuché un ruido. Un susurro, casi imperceptible. Miré alrededor, pero no vi nada. El susurro se repitió, y esta vez pude distinguir claramente las palabras, ¿por qué desenterraste lo que no debía ser tocado? Mi cuerpo se paralizó. El aire en la oficina se volvió denso, pesado, y una extraña sensación de frío recorrió mi espalda. De repente, la puerta de la oficina se cerró con un golpe seco. En ese momento, entendí. El reloj que había encontrado no era un simple objeto olvidado. Había pertenecido a alguien que había sido enterrado injustamente, alguien cuyo nombre había sido borrado de la memoria del pueblo. Y la tierra, la misma tierra que ahora me rodeaba, no había olvidado su historia. La tumba había desaparecido porque alguien, o algo, quería asegurarse de que nadie descubriera lo que realmente había ocurrido. A partir de esa noche, todo en el cementerio cambió. Las sombras se alargaban más de lo normal, y los ruidos se volvían más intensos. Los pasos en el suelo se sentían más pesados. A veces, al caminar entre las tumbas, podía sentir como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. Pero no me atrevía a mirarme. Sabía que ya no estaba solo. Y lo peor es que, aunque lo intentara, no podía dejar de pensar en ese reloj y en la inscripción que había leído, el que desentierre lo que no debe, tendrá su castigo. Ahora, soy un hombre marcado por la tierra. La gente del pueblo me dice que estoy viejo, que hablo demasiado de cosas que no tienen sentido. Pero si alguna vez estás cerca de un cementerio, escucha bien. Si escuchas susurros entre las tumbas, si sientes una presencia detrás de ti, sabrás que no estás solo. La tierra no olvida. Y yo nunca podré olvidarlo. Llevo trabajando como sepulturero en el cementerio municipal desde hace ya casi 15 años. Nadie más se atreve a aceptar este trabajo, ya sea por el ambiente pesado que siempre rodea a los camposantos o por las historias oscuras que se susurran sobre ellos. Yo no me asustaba, o al menos eso pensaba, hasta que algo sucedió que cambió mi vida para siempre. La historia comenzó una fría mañana de invierno. Había estado trabajando toda la noche, como de costumbre, pues es cuando menos gente viene a visitar a los muertos. Mi tarea era sencilla: preparar los nuevos sepulcros, limpiar las tumbas viejas y estar al tanto de que todo estuviera en orden. El silencio del lugar siempre ha sido abrumador, pero a mí me gustaba. En la quietud del cementerio encontraba una paz extraña, que contrasta con la vida bulliciosa afuera. Sin embargo, esa mañana algo estaba distinto. Había una sensación extraña en el aire, una presión sobre el pecho, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Recuerdo que al acercarme a la nueva tumba que debía preparar, algo brilló entre la tierra removida. No era nada fuera de lo común. A veces los familiares de los fallecidos dejan objetos en las tumbas, flores, cartas o incluso recuerdos personales.
pero lo que encontré esa vez fue diferente. Era un pequeño medallón de plata, con una inscripción que no pude leer en un primer momento. Al sostenerlo en mis manos, sentí como si el tiempo se detuviera. El medallón tenía algo extraño, una energía que no supe identificar, pero que me dejó una sensación incómoda, como si me estuviera observando. Decidí ponerlo en mi bolsillo y seguir con mi trabajo, sin darle mayor importancia. Lo que no sabía en ese momento es que aquel medallón había marcado el inicio de algo que no podría escapar. Esa misma noche, cuando estaba de vuelta en la oficina, comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio, pensé que eran los viejos muros del edificio crujiendo, como suelen hacerlo, o tal vez algún animal vagando por el lugar. Pero los sonidos comenzaron a ser más intensos, y no era solo un crujido. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de mí, dando pasos lentos y pesados. Miré por la ventana, pero no vi nada. En el cementerio, todo estaba en silencio. Esa noche decidí quedarme, como siempre, para asegurarnos de que ningún vándalo intentara profanar alguna tumba. Pero a medida que pasaban las horas, los ruidos se hicieron más evidentes y algo dentro de mí empezó a temer. Ya no eran solo pasos. También escuchaba susurros, como si alguien me hablara a través de las paredes, pero no podía entender las palabras. Traté de ignorarlo, diciéndome que era solo el cansancio, que mi mente jugaba trucos conmigo. Sin embargo, las voces se hicieron cada vez más claras. Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Miré hacia allí y vi, de pie en el umbral, a una figura. Un hombre de aspecto extraño, con una capa negra que cubría casi todo su cuerpo. Su rostro estaba en sombras, y solo podía distinguir un par de ojos brillantes que me observaban fijamente. No me dijo nada, simplemente permaneció allí, como si estuviera esperando a que yo hablara. El miedo me paralizó. No sabía si gritar o correr, pero el extraño, con voz grave, me habló. «Tienes lo que te pertenece». No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera responder, la figura desapareció. No se fue por la puerta, ni corrió hacia el pasillo. Simplemente, dejó de estar allí. Me quedé mirando al vacío durante varios minutos, preguntándome si había sido una ilusión o si realmente había visto algo. Pero la sensación de inquietud no me dejó en paz. El medallón que había encontrado esa mañana brillaba en mi bolsillo, como si tuviera vida propia. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Mi trabajo en el cementerio parecía convertirse en una rutina cada vez más sombría. Los muertos parecían no descansar, y las voces, susurros y ruidos comenzaron a ser algo constante. Por la noche, cuando estaba solo, podía sentir la presencia de algo o alguien cerca de mí. No me atreví a contarle a nadie lo que estaba viviendo, porque sabía que nadie me creería. Los compañeros de trabajo me decían que estaba paranoico, que el lugar estaba lleno de historias y mitos, y que solo era mi mente jugándome trucos. Pero una noche, algo mucho más extraño sucedió. Al llegar a la oficina, encontré un sobre sin firma sobre mi escritorio. Dentro, había una carta escrita a mano que decía: «Te estamos esperando. No puedes huir de lo que hiciste. Lo que has tomado será tu condena». Mi sangre se heló al leer esas palabras. El medallón, el cual había olvidado por completo en el fondo de mi bolsillo, parecía ahora brillar con una intensidad que no había notado antes. Temblando, lo saqué de allí y lo miré. La inscripción era ahora legible. Decía: «Para aquellos que tomaron lo que no les pertenecía». De inmediato, comprendí que el medallón no era un objeto común. Había sido un símbolo, una advertencia. No solo lo había encontrado en la tumba equivocada, sino que había sido un acto que rompió una regla sagrada del lugar. El medallón no solo pertenecía a alguien, sino que representaba algo mucho más grande, una deuda no saldada, una condena que no podía escapar. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Los muertos comenzaron a visitarme en mis sueños. No como los fantasmas que uno podría imaginar, sino como sombras indistintas, seres que nunca mostraban su rostro, pero que me rodeaban y susurraban mi nombre. Me llamaban y me decían que debía devolver lo que había tomado, o de lo contrario, tendría que pagar por ello. Pero,
¿Cómo devolver algo que no entendía? ¿Cómo saldar una deuda con seres que ya no pertenecen a este mundo? Un mes después de aquel suceso, recibí la peor noticia que podría imaginar. Uno de los cuerpos que había enterrado, un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas, había desaparecido de su tumba. La tierra estaba completamente removida, y la lápida había sido desplazada. La historia decía que él había sido un criminal, un hombre que había cometido actos terribles en vida, y que nadie sabía con certeza si realmente había muerto o si simplemente había desaparecido. Lo más aterrador fue lo que encontré cuando investigué más a fondo. La inscripción en su tumba, que había sido cuidadosamente grabada, decía exactamente lo mismo que el medallón, para aquellos que tomaron lo que no les pertenecía. Mi destino ya estaba sellado. El medallón había sido el inicio de una serie de eventos que no podía controlar. Los muertos, los que se creían en paz, no descansarían hasta que devolviera lo que tomé, aunque no supiera exactamente qué era. Ahora, soy el que tiene que cargar con esa condena, una carga que no puedo quitarme de encima, ni en vida ni en muerte. Así que, si alguna vez encuentras un medallón en un cementerio, por favor, no lo tomes. No sabes lo que has desatado, ni la deuda que tendrás que pagar. Yo lo aprendí de la manera más dura, y ahora, solo me queda esperar, rodeado de sombras, mientras los muertos finalmente reclaman lo que les pertenece. Y todo lo que puedo hacer es esperar. Trabajo como sepulturero desde hace 20 años. No es un empleo que muchos elijan, pero a mí siempre me pareció tranquilo. Nadie te molesta, no hay horarios apresurados, y el único ruido que escuchas es el del viento entre los árboles. Sin embargo, hace 3 años sucedió algo que me hizo cuestionar todo. Y aunque intento no pensarlo demasiado, todavía tengo pesadillas. Todo empezó un día normal, con una llamada del encargado del cementerio. Me dijo que debía preparar una tumba en la sección vieja, un área que no se utilizaba desde hacía años. Era el lugar más apartado del cementerio, rodeado de árboles altos y lleno de lápidas desgastadas por el tiempo. No era raro que nos pidieran reabrir viejas tumbas para familiares que querían ser enterrados juntos, pero esa vez fue diferente. Cuando llegué, había una mujer esperándome. Era joven, pero había algo extraño en su mirada, como si llevara un peso inmenso en los hombros. Me dio las instrucciones con voz calmada, debía abrir una tumba específica. Me entregó un papel con un nombre escrito, Emilio Duarte. No pregunté más, no era mi lugar. Solo asentí y comencé mi trabajo. La lápida estaba cubierta de musgo y rota en una esquina. A simple vista, parecía que nadie había visitado esa tumba en décadas. Empecé a cavar, y el trabajo fue más pesado de lo que esperaba. La tierra estaba compacta, como si nunca hubiera sido removida antes, algo raro en tumbas antiguas. Me llevó más tiempo del habitual, pero finalmente llegué al ataúd. Sin embargo, cuando levanté la tapa, encontré algo que no debería estar allí, el ataúd estaba vacío. Al principio pensé que era un error. Tal vez alguien había exhumado el cuerpo antes y no lo registraron. Aún así, me sentí inquieto. Decidí tapar el ataúd y regresar para informar al encargado, pero cuando salí del agujero, la mujer ya no estaba. Ni siquiera escuché sus pasos alejándose. Eso me puso aún más nervioso. Esa noche, no pude dormir bien. Soñé con el nombre que estaba en la lápida, Emilio Duarte. En el sueño, alguien repetía su nombre una y otra vez, como un susurro en mi oído. Me desperté sudando, con el corazón latiendo a toda prisa. A la mañana siguiente, regresé al cementerio para hablar con el encargado. Cuando le mencioné el nombre de Emilio Duarte, su rostro se puso pálido. Me dijo que nadie había solicitado abrir esa tumba, que no había registros de un entierro reciente allí. Fui a revisar la lista de entierros antiguos, y lo que encontré me dejó helado. Emilio Duarte había sido enterrado hace más de 70 años, pero el registro decía que la tumba nunca había sido abierta desde entonces. Regresé al lugar para verificarlo por mí mismo. Cuando llegué, noté algo extraño. La tierra que había removido estaba completamente intacta, como si nadie hubiera cavado allí en años.
La lápida estaba en el mismo estado, cubierta de musgo y con las esquinas rotas. Era como si todo lo que había hecho el día anterior hubiera sido borrado. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Tal vez estaba cansado o confundido, pero el resto del día no pude concentrarme en nada. Esa noche, mientras cenaba, escuché un ruido en la puerta de mi casa, como si alguien estuviera rascándola desde afuera. Me acerqué con cautela, pero cuando abrí, no había nadie. Solo el viento frío de la noche. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que pasaba cerca de la tumba de Emilio Duarte, sentía una presión en el pecho. Las sombras de los árboles parecían más largas en esa área, y el viento siempre soplaba más fuerte allí. Una tarde, mientras arreglaba unas flores cerca de esa sección, vi algo que me hizo soltar las herramientas. Había huellas frescas en la tierra frente a la tumba. Eran profundas, como si alguien hubiera estado parado allí por mucho tiempo, pero no había nadie alrededor. Decidí que debía investigar más. Fui al archivo del pueblo y busqué información sobre Emilio Duarte. Descubrí que había sido un hombre respetado en su época, pero su muerte fue un misterio. Según los registros, un grupo de hombres lo acusó de algo terrible y lo llevaron a juicio, pero antes de que pudiera ser sentenciado, desapareció. La gente del pueblo asumió que había escapado, pero, según los rumores, había sido enterrado en secreto para ocultar algo más oscuro. Esa noche, volví al cementerio con una linterna y una pala. Necesitaba respuestas. Cavé la tumba de nuevo, y esta vez, no solo encontré el ataúd vacío, sino algo más, un paquete envuelto en tela vieja, oculto en un rincón del agujero. Lo desaté con cuidado, y dentro encontré un diario. Las páginas estaban amarillentas, pero legibles. Era el diario de Emilio Duarte. Sus palabras revelaban una historia aterradora, hablaba de una conspiración en su contra, de hombres poderosos que lo querían fuera del camino. Pero lo más extraño era lo último que escribió: mi cuerpo no descansará aquí. Ellos no me encontraron, pero yo los encontraré a ellos. Cerré el diario con manos temblorosas y volví a casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí como si alguien estuviera parado al pie de mi cama. No podía moverme ni abrir los ojos, pero sabía que estaba allí. Cuando finalmente pude reaccionar, no había nadie, pero el diario estaba abierto sobre mi mesa, como si alguien lo hubiera leído. No volví a tocar ese diario. Al día siguiente, lo enterré en el mismo lugar donde lo encontré, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de la tumba de Emilio Duarte, siento que algo me observa. Y en las noches más silenciosas, todavía escucho su nombre susurrado por el viento, como si la tierra misma lo recordara. No sé qué ocurrió realmente, pero aprendí una lección: no todas las tumbas guardan cuerpos, y no todo lo que descansa bajo tierra está dispuesto a quedarse ahí.